estos profetas, hermanos, que hemos estado revisando, son hombres que Dios levantó para emitir, proliferar con sus bocas, denuncia en contra de naciones alrededor de la tierra de Israel. No nada más fueron hombres que hablaron en contra del pecado de Israel, sino que Dios levantó esta clase de personajes para denunciar a naciones enteras, como lo vamos a ver, que son naciones alrededor del pueblo de Israel. Pero también hemos visto con estos profetas que así como Dios emite juicio, siempre el Dios de la Biblia también prolifera en su mensaje notas de consolación. Si bien es cierto, son hombres que emitieron juicio, también son hombres a quien el Espíritu Santo puso que profetizaran consuelo, esperanza a la nación de Israel. Amós, este hombre cuyo libro tenemos en nuestras manos, es una persona muy humilde. Es un hombre muy humilde. Pero vaya que su mensaje contiene graves advertencias, serias advertencias. Tales palabras de advertencia son las que hoy la iglesia también tiene que predicar. No nada más estos hombres hablaron en el pasado por el pecado, sino que hoy también nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes de que nuevamente el Señor advierte. Nuevamente el Señor trae palabras de advertencia, y más en estos tiempos donde todo se trivializa, donde no se le da importancia al pecado. Por ejemplo, nos estamos acostumbrando a una sociedad cada día más degradada y todo lo trivializa, no le da la importancia al matrimonio, al sexo, al dinero, a la familia, etcétera, etcétera. Es una sociedad a donde todo se rebaja, se trivializa, y hoy como nunca, nuevamente recobrando los mensajes de estos hombres de Dios, tenemos que denunciar en estos tiempos el pecado y que nuevamente el Señor traerá juicio. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, y inmediatamente la Biblia nos narra quién es este hombre. Amós fue un pastor. Eso me habla de un oficio muy humilde. Los pastores eran gente muy humilde en la época antiguo testamentaria, y este hombre pastoreaba ovejas a 20 kilómetros de Jerusalén. Esa es la distancia entre Jerusalén y la región de Tecoa. Así dice la Biblia que ahí trabajaba como un humilde pastor este hombre en la región de Tecoa, 20 kilómetros de Jerusalén. Es un hombre que trabaja en el campo, también con el sicómoro. Es decir, es un campesino que trabaja con los higos. Solo que el higo es de mayor calidad a un sicómoro. Este hombre también trabaja en el campo, y esta clase de alimento pues sirve precisamente para alimentar a personas humildes. No solamente era pastor en Tecoa, no solamente trabajaba con el sicómoro en los campos, sino también Amós es un boyero. ¿Y qué es un boyero? El boyero es el que conduce bueyes para trillar. Es un hombre del campo, es un hombre trabajador del campo. El boyero conduce a estos animales que son los bueyes para trillar en los campos. Este hombre también profetizó al norte de Israel. No es un hombre
que haya anhelado ser profeta, no estudió para ser profeta, no tenía él nada que ver con aparentemente un llamado de profeta, no tenía una escuela de profetas. Repito, este es un hombre humilde del campo que Dios escoge. Vean el capítulo 7, Amós capítulo 7, por ejemplo, versículos del 10 al 15. Amós capítulo 7, versículos del 10 al 15. Fíjense cómo dice la Biblia, un poquito dándole el fundamento bíblico de lo que les acabo de compartir. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel, vean ahí la advertencia. Hemos visto, hermanos, cómo estos profetas anunciaron advertencia a los reyes de Israel. En este caso, Amós está profetizando al norte, o sea, a las tribus del norte de Israel, y le dice a Jeroboam: te vas a morir a espada y la tierra de Israel será invadida. Van a llevarse cautivos a los israelitas, versículo 11. Y versículo 12, Amasías le dijo a Amós: vidente, vete. No nos gusta que nos digas estas cosas. No nos gusta que le digas a Jeroboam que se va a morir, y mucho menos te atrevas a decirnos que van a llegar unos invasores y que nos van a llevar cautivos. Vete, vidente, huye, vete a Judá, vete al sur, come allá tu pan y vete a profetizar a otro lado. Vete a profetizar a otro lado. Vete a profetizar por allá. Versículo 13. No profetices más en Betel, porque aquí hay un santuario del rey. Aquí es capital del reino. ¿Y qué contestó este hombre humilde? Vean el versículo 14. Amós les dijo a Amasías: yo no soy profeta. Tranquilo, cálmate. Yo no soy profeta. Yo no soy hijo de profetas. Yo soy, ¿qué? Mi chamba es agarrar bueyes en los campos y trillar el campo. Y además, versículo 14, parte final: yo recojo higos silvestres. Ese es el sicómoro. Yo recojo higos silvestres. Ya ven que es un hombre que ni por aquí de andarle diciendo a los grandes encopetados del reino de Israel: viene juicio, vas a morir, van a llevarte cautivo. Y no querían oírlo. El mismo profeta Amós demuestra quién es él en verdad. Yo no soy profeta, yo no soy hijo de profeta, yo soy un simple boyero, recojo higos silvestres. Verso 15, qué hermoso. Jehová me tomó de detrás del ganado. Ese es el llamado auténtico de Dios para el ministerio. Dios lo escogió, Dios lo mandó llamar, chambeando, haciendo lo que te toca, detrás del ganado, y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Es obvio que el Señor lo escogió en su soberanía y le pidió que tuviera un llamado de advertencia para la tierra de Israel. Con estos versículos se pueden dar idea de quién es Amós en la Biblia. Un hombre que trilla con bueyes, es un boyero y recoge higos silvestres. Y si lo complementas con el capítulo 1 del libro de Amós, capítulo 1, verso 1, pues también te darás cuenta que es un humilde pastor. Su oficio es muy humilde. Dios lo escogió, Dios lo llamó. Dice también la Biblia, regresamos a Amós 1:1, que profetizó acerca de Israel. Y la Biblia nos va a dar una pista, aunque no había periódicos, hermanos, en ese tiempo, no había noticieros, porque hubo un grave terremoto. Vean Amós 1:1. Profetizó acerca de Israel, característica del aspecto histórico en los días de Usías. ¿Quién fue Usías? Rey de Judá. En los días de Jeroboam, que fue hijo de Joás,
rey de Israel. Y miren ahí la nota característica para darnos una idea de cuándo Dios llamó al profeta Amós. 2 años antes. Y aquí hay algo interesante. Un grave terremoto sacude el Medio Oriente, las tierras de Israel. Hermanos, lamentablemente no había periódicos y a nosotros, a más de 2000 años de distancia, cuesta mucho trabajo poder establecer una fecha precisa de cuándo fue ese terremoto. El libro de Zacarías, por ejemplo, acompáñenme ahora al profeta Zacarías, en el capítulo 14, Zacarías capítulo 14, versículo 5, nos da una pista también de ese terremoto. Posiblemente se trata del mismo terremoto del que habla el profeta Amós. Dice Zacarías capítulo 14, verso 5: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Hermanos, se cree que esto es entre el año 791, 740 antes de Cristo. No tenemos por ningún comentarista bíblico alguna fecha exacta en la que tenemos información de ese terremoto que devastó, que fue sin duda tremendo en las tierras del Medio Oriente. Lo más aproximado que ustedes pueden encontrar en algún libro especializado del Antiguo Testamento es entre el año 791 al año 740 antes de Cristo. Posiblemente el terremoto del que habla Zacarías capítulo 14 verso 5 se trata del mismo, pero no tenemos mayor información. Ahora, ¿cuál es el ambiente? ¿Cómo era la sociedad de la época de Amós? Y yo me sorprendí, como seguramente el Señor va a hablar a tu vida en esta mañana con este mensaje, porque aquí, hermanos, hay demasiada injusticia social. Estoy usando palabras que usan actualmente los sociólogos. Injusticia social. Estoy hablando de términos que usan los abogados. Injusticia social. Hoy, en nuestros tiempos, si estamos ante un profeta del 700 antes de Cristo, a 2700 años después, las injusticias que vivimos hoy son terribles en todos los estratos sociales, en la corrupción que hay en la sociedad de nuestros tiempos, tal como fue hace más de 2700 años en la época del profeta Amós. Hay una terrible injusticia social. Vamos a revisar algunos versículos del ambiente, porque te vas a dar cuenta cómo era la arrogancia religiosa, económica, próspera de la nación de Israel. Y hermanos, eso es precisamente lo que te hace ser déspota, arrogante. El que tengas prosperidad económica y el que te sientas el muy religioso. Aunque vamos a descubrir cómo Dios abomina y detesta que no pongamos al Señor como prioridad de nuestra vida. Vean la prosperidad para darse una idea de la riqueza, prosperidad, no les faltaba nada. Creían que tenían un futuro asegurado porque tenían su confianza en la cuenta del banco, porque tenían su confianza en el dinero. Vean Amós, por ejemplo, capítulo 3, verso 15. ¿Cómo era el ambiente? A donde este es un humilde, este no es próspero, desde la perspectiva humana. Este es campesino, este es pobre. Este trilla
con bueyes. Pues es un campesino humilde. Este es pastor. ¿Cuánto puede ganar un pastor? ¿Cuánto puedes ganar cuidando ovejas? Por favor, ¿de veras cosechando higos silvestres? ¿Cuánto puedes ganar? Bueno, hermanos, Dios bromista, escoge un hombre humilde para enfrentarse a los encopetados millonarios y ricos prósperos de su época. No escoge un hombre rico, no escoge un hombre de cultura. Ese es el Dios de la Biblia, que en su soberanía Él escoge a quien Él quiere. Vean la prosperidad en Amós capítulo 3 verso 15. Dice el profeta: heriré, dice el Señor. Claro, el profeta está hablando de parte de Dios. Heriré. Había casas para pasar el invierno y tenían casas para pasar el verano. Tenían casa en Cancún, casa en Acapulco y casa en Montecassino. Había casas por todos lados. Era gente próspera. Tenían casa de invierno y la casa de verano. Y casas de marfil. Uy, ¿cuánto cuesta el marfil? Casas de marfil. Esas casas perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice el Señor. ¿Te das cuenta que este humilde, que a lo mejor ni casita tiene y menos de marfil? No, este hombre apenas si tiene una chocita tal vez para vivir en el campo, con sus bueyes, con sus higos. Dios lo levanta y le pide que profetice contra la prosperidad de un pueblo arrogante, déspota. Heriré tu casa de invierno y tu casa de verano. O sea, te das el lujo de tener para tus vacaciones y para donde vivir. Casas de marfil. Uy, eso es mucho dinero. Van a perecer y todas esas casas, dice el Señor, serán arruinadas. Capítulo 4, verso 1. Oíd esta palabra, y aquí perdónenme, pero así lo dice el Señor. ¿Se parecen de tan gordos, de tanto que comen? Vacas. Oíd esta palabra. Obviamente, hermanos, el Señor no le está hablando a las vacas como animales. Les está hablando a los hombres, a las mujeres que parecen vacas, de tan gordos, llenos de prosperidad, llenos de lujos en sus mesas, a donde comen. Esas vacas de Basán que están en los montes de Samaria. Y miren el pecado, porque no es pecado ser rico, no es pecado comer bien, no es pecado tener casa de verano, casa de invierno, casa en Cancún, casa acá. No, el problema está ahí. Oprimes al pobre, quebrantas al menesteroso y dices a vuestros señores: tráiganos y beberemos. Y es una vida de lujo, oprimiendo y quebrantando y haciendo a un lado al que no tiene lo que tú tienes. Hermanos, a ese grado de descomposición estaba el pueblo de Israel. Qué rápido se les olvidó que eran esclavos en Egipto. Qué rápido se les olvidó que eran peregrinos en el desierto. No había casas de marfil, eran chocitas a donde vivían en el desierto. ¿Qué pasa, hermanos, con el corazón del hombre? La arrogancia del dinero. La arrogancia, el creer que puedes oprimir a los pobres y menesterosos. Y así les dice el Señor: parecen vacas de Basán. Capítulo 6, verso 4. Amós capítulo 6, verso 4. Duermen. Ya el Espíritu Santo nos mete a un cuarto. ¿Cómo será el cuarto de los ricos de Israel? Camas de marfil. No, olvídate que sean literas como las tuyas, querido. Olvídate que sean camas como las tuyas. Por más que tengas una cama king size, estos dormían en camas de marfil. Reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. ¿Ya vieron, hermanos, cómo es el ambiente? Próspero. No les preocupa nada. No tienen ninguna preocupación por el futuro. Y hay otro pecado que detecta el profeta
en el capítulo 4, verso 4. Amós 4:4, porque hay otro pecado por ahí. No nada más eran vacas engordando, oprimiendo a los pobres, sino también, eso sí, religiosos hasta el extremo. Religiosos en extremo. Vean Amós 4:4. Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión y traigan de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Así ellos estaban como aparentando, no, pero yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo doy mis ofrendas, mis diezmos, hago sacrificios, sí, pero en tu corazón hay podredumbre. Estás oprimiendo, estás teniendo arrogancia en tu corazón. Capítulo 5, versículo 22. Vean la religiosidad. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, ¿qué dice el Señor? No las voy a recibir. Eso es un espíritu religioso. Vengo a la iglesia y ¿saben quién opera de esa manera? Por ejemplo, los narcotraficantes que lavan dinero, dando sus fuertes cantidades de dinero a la religión. Hay un libro por ahí muy interesante de Fernando Vallejo, un ateo colombiano, nacionalizado mexicano, que se llama La Virgen de los Sicarios. Nunca se han puesto a pensar, hermanos, por qué en el mundo del narcotráfico, en el mundo de la mafia poderosa, muchos de ellos se consagran a ciertos santos, ídolos. Si no es la Santa Muerte, es la Virgen. Se tatúan vírgenes, se colocan cosas religiosas, tienen altares, son capaces de, vean los panteones de un narcotraficante, son como casas impresionantes a donde ponen cristos, pero ponen de oro, de marfil, de lo mejor. Hay un libro escrito por un ateo, por cierto, un ateo que se va en contra del cristianismo de manera brutal. Se llama Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios, a donde él explica cómo opera esta situación interesante de esa gente mala, perversa, que matan, asesinan, oprimen al pobre, contaminan con su droga, pero eso sí, se mochan con grandes cantidades de dinero a la iglesia del pueblo. Le ponen lo que sea para la fiesta del santo patrono. Eso operaba exactamente, y vean cómo opera ese mismo espíritu demoníaco religioso en la época de Israel. ¿Qué dice el Señor? Si me traes tu holocausto, versículo 22, capítulo 5, me traes tus ofrendas, dice el Señor, yo no las recibiré. No miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. No las va a recibir el Señor. Capítulo 5, verso 23. Quitad de mí la multitud de tus cantares. Cantaban bonito. Había panderos, había arpas, había todos una serie de instrumentos. Y dice el Señor, versículo 23, qué terrible. Yo no voy a escuchar las salmodías de tus instrumentos. Ese es el religioso. Ese estatus de prosperidad económica, esa situación de pseudo religiosidad que tenían, los hacía ser explotadores. Amós capítulo 2, versículo 7. Digamos con el ambiente que pulula en la época del profeta Amós, capítulo 2, verso 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. También hay perversidad sexual ahí. ¿Ya lo vieron? Amós capítulo 2, verso 7. ¿Qué descubre el Señor denunciando el pecado de su pueblo? Que pisotean con el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes. Y escucha la inmoralidad. Y el hijo y su padre se acuestan con la misma muchacha. El padre y el escuincle hijo de ese hombre se acuestan con la misma joven. Profanan con eso
mi santo nombre. Hermanos, los tiempos de hoy son muy parecidos a la época del profeta Amós, donde la inmoralidad, a todo lo que da. Capítulo 5, verso 12 del libro de Amós. Yo sé, capítulo 5, verso 12, yo sé de vuestras muchas rebeliones, de vuestros grandes pecados. Sé, dice el Señor, que afligen al justo y reciben cohecho, y en los tribunales hacen perder su causa a los pobres. Eso pasa hasta el día de hoy en todos los tribunales de justicia en el mundo. La injusticia en los tribunales, el cohecho, el comprar al defensor, el comprar al juez, el comprar al MP. Hermanos, es un ambiente, por eso les decía, de injusticia social. Y en ese ambiente Dios levanta a este profeta. Dice el capítulo 8 ahora, Amós capítulo 8, versículos del 5 al 7. Amós 8:5, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio? Ellos manejaban a su antojo los precios, eran acaparadores del comercio. Subiremos el precio. Y cuando tú vas a comprar un kilo de huevo, te lo tienen que poner en una balanza, y tiene un sello de la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor. La Profeco en México se encarga de que esa medida, de que el precio sea justo de acuerdo al peso de cómo estás ofreciendo tu producto. No puedes falsear una balanza. Ellos lo hacían. Hermanos, no quiero pasar desapercibido, pero en las gasolinerías de allá afuera hacen lo que quieren muchas veces los empresarios de las gaseras. Alteran, falsifican, le da rienda suelta y les vale un sorbete que les fiscalice o que los inspeccione alguien de la Procuraduría Federal. Sobornan, dan dinero. Ay, hermanos, ven cómo es la misma época hace más de 2000 años con el pecado del hombre. Dios no puede ser burlado. Nuevamente el Señor pone el dedo en la llaga de todos aquellos que explotan, que falsean con engaño la balanza. Si tú eres comerciante, cuídate de dar el precio justo. Y me voy más lejos: no robes luz. No me levanten la mano, no quiero saber si alguien de ustedes está con un gallito colgado de un no sé qué de la luz. ¿Le roban al gobierno? Pero es que, pastor, ellos roban. ¿Y a ti qué? Tú tienes que tener una integridad en tu vida. Tú no puedes robar ni el internet, ni la luz, ni hacerte el chistoso con el agua. Hay pastores que está muy cara y ahí le manipulas el medidor. Ahí se me están quedando medio raro algunos de ustedes, no me espanten. Bueno, vean lo que el Señor detectó en su pueblo: falsean con engaño la balanza. Eso es lo que el Señor descubrió en su pueblo. Un cristiano, hermanos, en estos tiempos es de una pieza. Tenemos que ser de testimonio a todos los que nos rodean. Así que el capítulo 8, versículo 6: para comprar los pobres por dinero. ¿Ya vieron? Capítulo 8, verso 6. Y los necesitados por un par de sandalias o un par de zapatos. ¿Y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró. Vean el versículo 7, la grave advertencia. Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas tus obras. Delante de Dios, un cristiano sabe que nuestra vida tiene que ser como un libro abierto leído por todos los hombres. No me pueden encontrar nada, porque tengo integridad en mis impuestos, en el pago de todo lo que tengo que hacer. Eso es lo que Dios bendice, no la injusticia social. En el capítulo 6 seguimos revisando algunos detalles. Capítulo 6, verso 6.
beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Es un profeta de advertencia. Les dice el Señor, van a ser cautivos. Sigue viviendo esa vida desenfrenada y van a ser cautivos. Amós capítulo 5, verso 5. Vean, por ejemplo, Amós 5:5. No busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque, ahí va la advertencia, Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Estas son ciudades propias de las tribus de Israel, ¿ok? Vean cómo el Señor se los está advirtiendo. Van a ser llevados cautivos. Capítulo 5, verso 27. Os haré pues transportar más allá de Damasco. Los voy a sacar, los voy a expulsar de la tierra y los voy a hacer transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Capítulo 7, versículo 11. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel, se lo advirtió el profeta, Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Capítulo 7, versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Y eso se cumplió. ¿Qué imperio invade el norte? Los asirios. ¿Qué imperio invade el sur? Los babilonios. No hubo escapatoria, hermanos. Dios se los advirtió a través de un hombre muy humilde. No le hicieron caso, llegó el juicio y vean el capítulo 8. Y aquí hay un juicio terrible. El capítulo 8, verso 11. Cuando escasee la palabra de Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo era tu vida antes de ser guiado por este libro? ¿Perdido? ¿No hay brújula? ¿No hay guía? Bueno, viene en el capítulo 8 del 11 al 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero aclara el Espíritu Santo, aclara el Señor. No estoy hablando del hambre física. No estoy hablando del hambre de pan. No estoy hablando de la sed del agua, sino estoy hablando de qué cosa va a haber. Algo peor que el hambre física y que la sed física. Algo peor es que falte su bendita palabra. Y hoy estamos viviendo eso. Yo me he encontrado con cantidad de gente que me ha dicho: fui a tal iglesia y nunca abrimos la Biblia. ¿No abrieron la Biblia? No. ¿Y entonces de qué habló el pastor? Pues de todo menos de Biblia. ¡Qué vergüenza! Hermanos, perdónenme, pero ustedes y yo venimos esta mañana a traer este libro, a llenarnos de este libro, a memorizar, a estudiar, a revisar lo que Dios dice en este libro, porque este libro alimenta, sacia, te hace crecer, te purifica, te limpia. ¿A qué carambas entonces puede ir uno a una reunión sin Biblia? Eso no es una iglesia. Esto es un juicio de parte de Dios.
cuando no se predica la palabra de Dios, cuando dejas de tener, o más bien permites que el pueblo siga teniendo hambre de la palabra de Dios. Este es un terrible juicio. Vienen días, dice Jehová, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y esto es lo que provoca no tener la Biblia, la palabra de Dios. Van a estar errantes de iglesia en iglesia, de mar en mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando, andan buscando. Claro, tú buscas una iglesia donde te alimente el Señor en su palabra, caramba. Somos ovejas. Necesitamos alimento, necesitamos nutrirnos, estudiar, revisar pasajes, versículos de la Biblia. De lo contrario, errantes de mar en mar, de norte a oriente, discurrirán buscando la palabra del Señor y no la van a hallar. Qué terrible juicio cuando hay carencia de Dios y de su bendita palabra en un lugar. Salte de ahí. Busca el alimento de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. En el capítulo 3 de Amós, capítulo 3, versículo 12. Vean las terribles palabras de juicio, otra vez de advertencia del profeta Amós, capítulo 3, versículo 12. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león. Y qué grotesca imagen. Aquí es la imagen de un pastor que trata de salvar a una ovejita, pero ya vieron lo que va a encontrar el pastor en el hocico de un león. Así ha dicho el Señor. Véanlo, capítulo 3, verso 12. De la manera que el pastor libra de la boca, del hocico de un león. Y miren lo que quedó de una ovejita: 2 piernitas y la puntita de una oreja. Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Con el Señor no se juega, le dice Dios a su pueblo. Van a ser despedazados, van a ser borrados, eliminados. Así que vaya que son mensajes de advertencia muy duros de parte del profeta Amós. Hay una visión que quiero rápidamente en los minutos que me quedan. En el capítulo 7, Amós capítulo 7, del 7 al 8. A ver, hermanos, rápido. La palabra de Dios tiene varios símbolos en la Biblia, ¿ok? La palabra de Dios se compara con la espada del Espíritu. La palabra de Dios también se compara con un espejo. Y en Amós capítulo 7, del 7 al 8, la Biblia es una plomada de albañil. La palabra de Dios para nuestra vida es como una plomada de un albañil. Pregúntenle a alguien que trabaja en la construcción, ¿para qué sirve la plomada? Bueno, sirve para que cuando edifiques un muro, una pared, derechito. No se te puede ir chueca una pared, y entonces los albañiles, los maestros de la construcción, usan la plomada para que vaya derechita ese muro, esa barda, etcétera. ¿Quieres que tu vida vaya derechito? Esta es la plomada. Esto es lo que tienes que hacer caso. Tu vida tiene que ser completamente dirigida, guiada por el consejo de Dios en su palabra. Si alguna área en tu vida no va derecho, tienes falta de aplicación de principios bíblicos. Esto dice el profeta. Vean el capítulo 7, del 7 al 8. Es como una plomada. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil.
Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. ¿Qué le está diciendo el Señor al profeta? Su vida está chueca. Pongo una plomada, y la manera en que tú y yo tenemos que dirigir nuestra vida para que vayas derechito. Hay vidas chuecas, torcidas. Hay muchos hermanos que en verdad tienen su vida a punto de la ruina. Se les va a caer todo. Se te va a caer tu matrimonio, se te va a caer el negocio, se te va a caer eso, se te va a caer porque no estás fundado en principios bíblicos, porque no usaste la plomada en tu vida. Ve derecho, construye derecho, haz las cosas conforme Dios te permite en su palabra. La Biblia, con este pasaje, es comparada a una plomada de albañil, y todos los días, hermanos, tenemos que ir a su consejo. Ahora bien, ¿cómo podemos estructurar en 5 minutos el libro de Amós para su estudio? Primero, lo que vas a encontrar en el libro del profeta Amós es 8 rugidos de juicio. Profeta muy pobre, muy humilde, pero hay 8 rugidos. O sea, Dios ruge en juicio. Luego, el libro del profeta tiene visiones. Y finalmente, una conclusión de promesas. Esas son las 3 secciones en que puede ser estudiado el libro del profeta Amós. Repito, la primera sección tiene que ver con 8 rugidos de juicio. Del capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 2, versículo 16, es el rugido de todos esos juicios. Y el primero es contra Damasco. Capítulo 1, versículos del 3 al 5. Léanlos después con calma en casa. Pero el primer rugido de juicio es contra Damasco. Damasco está retirado de Israel. Dios primero habla hacia afuera, va hacia los pueblos alrededor de Israel. Capítulo 1, versículo del 6 al 8. El segundo rugido es contra Gaza. Esa palabra Gaza está en todos los noticieros del día de hoy. Todos los noticieros diario del Medio Oriente, lo que está pasando en la franja de Gaza, lo que está pasando en Israel. Bueno, el capítulo 1, del 6 al 8, Dios emite un rugido de juicio contra la región de Gaza. Número 3, en el capítulo 1, versículos del 9 al 10, el rugido es contra Tiro. La región de Tiro, capítulo 1, del 9 al 10. Capítulo 1, del 11 al 12, el rugido contra Edom. Capítulo 1, versículo 13 y 15, Amón. Capítulo 2, del 1 al 3, contra Moab. ¿Ok? Otra vez lo repito. Contra Damasco, capítulo 1, del 3 al 5. Contra Gaza, capítulo 1, del 6 al 8. Contra Tiro, capítulo 1, del 9 al 10. Contra Edom, capítulo 1, del 11 al 12. Contra Amón, capítulo 1, del 13 al 15. Contra Moab, capítulo 2, del 1 al 3. No tengo a la vista un mapa, pero si tú logras estudiar con detenimiento estas ciudades o estas regiones, te vas a dar cuenta que el Señor desde afuera emite juicio y se va acercando. Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, y llegamos al capítulo 2, versículos del 4 al 5, y ahí Dios ya se mete contra Judá y remata en el capítulo 2, del 6 al 16, contra Israel. Dios primero se va de afuera, Damasco,
Y seguramente cuando los israelitas oyeron juicio contra Damasco, amén, amén, juicio contra Damasco. Y cuando el pueblo de Israel, arrogante, déspota y religioso, oyó juicio contra Gaza, amén, amén, como seguramente ahorita están los judíos ahorita contra Gaza. Y si es contra Tiro, amén. Contra Edom, amén. Son pueblos paganos, Señor. Son pueblos idólatras. Amón, Moab. Pero se mete con Judá. En el capítulo 2, del 4 al 5, hay un rugido de juicio contra las tribus del sur, que es Judá. Y remata el capítulo 2, del 6 al 16, contra Israel. Así que, hermanos, tanto pueblos paganos, pueblos ajenos a Israel, como las propias tierras de Judá y de Israel, no se escapan del juicio de Dios. Después hay visiones. El profeta tiene una visión de una plomada, de una canastilla de frutos podridos y de unos capiteles que están por caer. Otra vez, en el capítulo 5, rápido acompáñenme a este pasaje, Amós capítulo 5, versículo 18. Otra vez, Amós habla del juicio del día del Señor. Ya lo vimos, el día del Señor. Dice Amós capítulo 5, del 18 al 19: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Nuevamente el Señor retoma este terrible día de juicio llamado el día del Señor. Y termina el profeta, y eso lo vamos a ver dentro de una semana, si Dios permite, con una conclusión de promesas maravillosas. No todo fue juicio, no todo quedó en severas advertencias, sino en el capítulo 9, todo el capítulo 9, que es la parte final, hermanos, ahí hay una conclusión con promesas. Y aquí es donde nos interesa a nosotros como cristianos estas promesas. Porque vamos a ver, primero Dios, si el Señor permite, cómo este pasaje se retoma en el libro de Hechos, en el capítulo 15. Amós capítulo 9 es citado cientos de años después en el inicio de la iglesia cristiana, y con eso podemos detectar a Cristo en el libro del profeta Amós. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver, si Dios permite, en una semana. Hoy fue rápida un panorama para que ustedes tengan idea de quién es el profeta Amós, qué fue lo que advirtió, qué fue lo que profetizó y cómo era el ambiente de tanta injusticia social en la época, que no es nada ajeno a nuestros tiempos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Otra vez me quedo con Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Oremos. Amado Señor y Dios, en esta mañana aliméntanos, nútrenos con tu palabra, Señor. Como el ciervo brama por corrientes de aguas, así debe de bramar nuestra sed por ti, Señor, por tu palabra.
Te damos gracias que en esta mañana pudimos abrir tu palabra y escuchar cómo fue esa advertencia a ese pueblo olvidado de tus leyes y de tus mandamientos. Amado Señor, que todas estas historias que fueron escritas sirvan para que nosotros en esta mañana podamos retomar que tú eres un Dios que no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. En esta mañana, Padre Santo, te damos gracias por habernos permitido reunir y nuevamente ser confrontados con tu bendita palabra ante los tiempos de tanta injusticia social que vivimos hoy. El rico sigue oprimiendo. En los tribunales no se ejerce la verdadera justicia. Hay mucha necesidad de gente, Señor, oprimida por las injusticias. Padre, permítenos en esta mañana ordenar nuestra vida delante de ti y llevar una vida que a ti te agrade, no falseando absolutamente nada, siendo transparente en el manejo de todo lo que a mí me has pedido como administrador y mayordomo que soy. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que una espada de doble filo. En esta mañana, Señor, ante tanta hambre por tu palabra, que seamos una iglesia apasionada por el estudio de tu palabra, Señor. Que entendamos la importancia de seguir el consejo de las Escrituras y ser guiados siempre, Señor, bajo esta plomada de albañil que implica tu palabra, a fin de que nuestra vida no esté torcida. Mantengamos íntegro todo nuestro estilo de vida y podamos honrarte, dando testimonio de que tú eres real en nuestras vidas. Te bendecimos y te adoramos, Señor, por habernos entregado las Escrituras sagradas, inspiradas por tu Espíritu Santo, a fin de nutrirnos, alimentarnos y saciar nuestra hambre y nuestra sed de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.